comenzamos una nueva serie de 4 partes titulada Liderando a través, y el subtítulo es 3 esenciales para navegar en la incertidumbre. Todos tenemos esto en común. En estos tiempos hay una sensación de que todos estamos avanzando lo mejor que podemos o estamos intentando hacerlo, pero muchos de nosotros, y apuesto a que esto te incluye, muchos de nosotros somos responsables de ayudar a otras personas a seguir adelante también. La familia, empleados, miembros de tu equipo, estudiantes, miembros de la comunidad. Así que si eres padre, gerente, propietario de un negocio, ejecutivo, profesor, entrenador, la gente nos está mirando en busca de dirección. Buscan en nosotros inspiración y sobre todo esperanza, y lo sabes porque eres un líder. Dirigir en circunstancias normales y en condiciones normales ya es bastante duro, ¿verdad? Pero guiar a la gente a través y fuera de circunstancias difíciles no es para los débiles de corazón. Y no lo voy a decir si tú no lo dices, pero la gente que nos busca para liderar no tiene ni idea de lo poco preparados que estamos y nos sentimos, porque no tenemos todas las respuestas, no siempre sabemos qué hacer, y no es verdad que nos lo vamos inventando sobre la marcha. Al menos yo sí lo hago, tengo que confesarlo. De todos modos, tener la disciplina y la humildad de admitir que no tienes todas las respuestas te convierte en mejor padre, mejor jefe, mejor profesor, mejor entrenador. De hecho, te convierte en un mejor líder. Vamos, no tiene sentido engañarnos a nosotros mismos ni engañar a la gente que espera de nosotros una guía. La incertidumbre es una parte permanente de la vida y de la ecuación de liderazgo. De hecho, la incertidumbre es la razón por la que el mundo necesita líderes. Es la razón por la que tu familia, tu empresa y tu ciudad te necesitan. En esta serie vamos a discutir 3 elementos esenciales para liderar en tiempos de irrupción y liderar a través de la incertidumbre. Creo que no son negociables. Creo que hasta cierto punto son lo mínimo que necesitamos. Siempre son importantes, pero en tiempos de incertidumbre creo que son más importantes que nunca. Pero antes de darte los 3 elementos esenciales, quiero dedicar unos minutos a leer una de las historias de las Escrituras hebreas, de lo que es nuestro Antiguo Testamento, que nos lleva a todos los que somos influyentes al contexto más amplio de nuestra responsabilidad como líderes. Ya sea en casa, en el trabajo, en la comunidad. Creo que esta antigua narración nos recuerda a todos lo más importante que podemos tener en cuenta cuando pensamos en nuestro liderazgo y nuestra influencia. Y es sencillamente esto, que el liderazgo es una mayordomía. Ahora, no usamos mucho el término mayordomía, pero en la antigüedad un mayordomo era alguien nombrado por un rey para representar al mismo rey. Entonces un mayordomo tenía la autoridad de su autoridad, el rey, porque el rey se la prestaba, se les daba y se les podía quitar. Y como vamos a descubrir, esto es verdadero de nuestra influencia y nuestro liderazgo también. Y cuando más éxito tenemos, cuanto más éxito tienes tú, más fácil es perder de vista este componente tan importante del liderazgo. Para decírtelo sin rodeos, usando un término empresarial moderno, es esto: no tenemos personas, tenemos responsabilidad hacia las personas, porque alguien nos prestó nuestra responsabilidad. Todo liderazgo es una mayordomía. Y aquí está la segunda parte: no solamente es una mayordomía, es temporal. El reloj está corriendo, el tiempo eventualmente se acercará y se acabará en tu influencia, se acabará en tu autoridad. Eventualmente o nos la quitarán o simplemente la vamos a entregar porque es temporal. Y la razón por la que es temporal es porque nosotros somos temporales. Y saber que nuestra influencia tiene fecha de caducidad debería determinar nuestra postura, nuestro tono y nuestra humildad como líderes. Debemos liderar pensando en el final, porque hay un final. Y al final nuestro tiempo se acaba y cuando termine se establecerá tu legado. Y aquí hay una mala noticia: tu legado, tu memoria probablemente se establecerá por tu último capítulo y no necesariamente por tu mejor capítulo. Y de nuevo, yo sé que no es justo, pero es verdad. El liderazgo es una mayordomía, es temporal, y por eso el relato de hoy es tan instructivo. Es una mayordomía, es temporal, y además tenemos que rendir cuentas. Todo el mundo es responsable ante alguien por la forma en que ejerce su autoridad. Pero el relato de hoy nos recuerda a todos que nuestra responsabilidad como líderes va más allá de un jefe, un consejo o una base. De hecho, si crees de alguna manera o forma que todos los hombres y mujeres son creados a la imagen de Dios y que en consecuencia las personas que diriges y las personas que estás creando, no sé, a lo mejor tus hijos, son en realidad tus hermanos y tus hermanas, entonces en última instancia somos responsables ante Dios por la forma en que dirigimos y cómo aprovechamos nuestra influencia. Jesús enseñó y modeló esto y el texto de hoy lo ilustra.
La historia de hoy tiene lugar alrededor del año 580 antes de Cristo y el protagonista de la historia era un extraordinario líder militar y político que confundió el progreso con la grandeza, algo que es muy fácil de perder de vista, y fue llevado a su sentido de una manera muy inusual. Su nombre es Nabucodonosor. Nabucodonosor era literalmente el hombre más poderoso del mundo en la época en que vivió. Era el rey de Babilonia, residía en la ciudad de Babilonia, que se encuentra en el actual Irak. Ahora, esto es súper importante. Unos 20 años antes de la historia que vamos a ver hoy, Nabucodonosor invadió Judá, la ciudad de Jerusalén. En realidad fue salvada por el momento, pero mientras estaba allí, Nabucodonosor entró y reunió a miembros de la élite de su nación, sus ciudadanos, sus mejores y más brillantes personas, y los trajo a Babilonia como rehenes. Y entre este número de personas estaban Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Unos años más tarde, Nabucodonosor regresa a Jerusalén, saquea la ciudad, destruye el templo, pero antes de destruirlo, lo saquea y se lleva todo el contenido del templo judío a Babilonia y lo coloca en una bóveda del palacio. Ahora, necesito que recuerdes todo eso porque esos detalles se vuelven muy importantes hacia el final de la historia de hoy. Daniel y los judíos exiliados en Babilonia, para ellos, la interpretación de esta historia era simple, que Dios estaba juzgando a la nación de Israel por su desobediencia y que básicamente Dios estaba poniendo a la nación en un tiempo fuera hasta que se pusieran las pilas, hasta que decidieran ser fieles al pacto. Así que para ellos, así es como entendieron estos eventos. Pero el rey Nabucodonosor no lo vio de esa manera. La forma que él lo veía era muy simple. Su dios Marduk era claramente mucho más poderoso que el Dios judío, Yahweh, y el Dios de Israel había perdido. Entonces, en consecuencia, este era el final de la historia. Pero resulta que ese no era el final de la historia. De hecho, es la razón por la que conocemos esta historia. Daniel documenta estos acontecimientos inusuales en su libro de Daniel del Antiguo Testamento. Él había estado en Babilonia durante unos 20 años en ese momento y se había convertido en un consejero de confianza del rey Nabucodonosor. Y según Daniel, Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante y aterrador que estaba absolutamente seguro de que tenía algún tipo de significado para él y posiblemente para todo Babilonia. Daniel documenta lo que Nabucodonosor escribe o describe como un sueño horrible. Y esto es lo que describe. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, próspero en mi palacio, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Soñó que había un árbol enorme y hermoso que era visible para toda la tierra y que todos los animales de la tierra descansaban bajo la copa de este enorme árbol y que proporcionaba alimento a todas las criaturas de la tierra. Entonces en el sueño oye esta voz fuerte del cielo que dice: córtalo. Y en su sueño, de repente, este enorme árbol es cortado hasta convertirse en un tronco. Y luego en el sueño, la voz dice esto: dejen que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Dejen que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Y entonces la voz anuncia: este es el decreto de los santos mensajeros que han anunciado el veredicto, que todos los vivientes reconozcan que, y aquí está la conclusión para Nabucodonosor y para nosotros, que el Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere, hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Ok. Así que cuando Nabucodonosor despierta de este sueño, está aterrorizado y sabe que tiene algo que ver con él. Llama a todos los sospechosos habituales para que le ayuden a interpretar este sueño y o bien no pueden o tal vez no quieren, y finalmente trae a Daniel. Y cuando Daniel escucha el sueño de Nabucodonosor, también se aterroriza. De hecho, Daniel está tan aterrorizado cuando escucha el sueño que Nabucodonosor lo tiene que consolar. Y esto es lo que Daniel le dice: mi señor, ojalá que el sueño y su significado tenga que ver con sus adversarios y enemigos, pero no es así. Todo se trata de ti. Y entonces pienso que quizás por lo que estaba a punto de decir, Daniel da un paso atrás y dice: rey Nabucodonosor, esto es lo que significa el sueño. El Dios Altísimo ha decretado que serás alejado de la humanidad, que estás a punto de convertirte en un animal salvaje, que va a humillarte públicamente y que esto continuará hasta que finalmente lo reconozcas. Y luego tal vez da otro paso más atrás y dice: hasta que finalmente reconozcas que el Dios Altísimo, no tú ni Marduk, el Dios Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres. Y luego le da una buena noticia, le dice:
Su reino le será devuelto cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por tanto, yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Y entonces Daniel entra en su papel como consejero del hombre más poderoso del planeta en ese momento, y esto es lo que le dice: renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos, tal vez su prosperidad pueda continuar. Bueno, Nabucodonosor estaba aterrorizado por el sueño, pero aparentemente no estaba tan aterrorizado porque nada cambió por 12 meses. De hecho, mira lo que dice: 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? Y en eso, imagínate, música de suspenso, se oscurece la escena, se aleja la cámara. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. ¡Wow! Increíble. El rey Nabucodonosor es el que está acostumbrado a hacer los decretos, pero ahora alguien hace un decreto sobre él. La autoridad fue quitada porque puede ser quitada y puede ser tomada porque fue dada. Era un préstamo, era una mayordomía y Nabucodonosor no lo sabía. Pero eres responsable y estás siendo llamado a rendir cuentas. Hiciste que todo girara en torno a ti y ahora estás acabado. Fíjate, serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo, comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. Nabucodonosor perdió la razón, posiblemente aquejado de boantropía. La boantropía es un trastorno psicológico real en el que la persona que lo padece cree que es una vaca o un buey. Así que lo que sucede es que sus asistentes o su esposa entran un día y encuentran al rey Nabucodonosor caminando sobre 4 patas, haciendo ruidos de animales, comiendo pasto. Lo llevan a un jardín privado y tratan de mantener la historia en secreto. Y él vive allí un tiempo, aparentemente 7 años, pero al final vuelve en sí. Y cuando le cuentan lo que pasa, por supuesto, se siente absolutamente humillado, se acuerda del sueño y se acuerda de la interpretación de Daniel. Y Daniel escribe lo sucedido, y esto es lo que dijo Nabucodonosor: pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo y honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. De repente ya no se trata de Marduk, ahora solamente se trata del Dios de Daniel. Vamos adelante. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Además, es capaz de humillar a los soberbios. Esta es la lección para Nabucodonosor y para nosotros. El liderazgo, incluso la realeza, es una mayordomía, es un préstamo, es temporal. Los líderes y los reyes son responsables ante otros, así que no nos atrevamos, y esta es nuestra lección, no nos atrevamos a aprovechar nuestro poder, no nos atrevamos a aprovechar nuestra influencia para oprimir. Ahora bien, todo este incidente con Nabucodonosor no ocurrió en secreto, porque donde había esclavos no había secretos. Y esta historia finalmente circula por toda la familia real y más allá. Y entonces sigue adelante. 40 años después, para este tiempo Nabucodonosor ya murió. Hubo otros 2 o 3 reyes que duraron muy poco tiempo. Pero 40 años después, el nuevo rey de Babilonia es Nabónido. ¿Ok? Es el rey de Babilonia, pero no es el rey Nabucodonosor. Y como la gloria de Babilonia comienza a desvanecerse en el este, los persas, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, comenzaron a fortalecer su milicia y su economía. Y Ciro el Grande pone sus ojos en la ciudad de Babilonia con toda su legendaria riqueza y lanza una campaña de conquista y destrucción. Entonces el rey Nabónido, que es el rey ahora en Babilonia, puso a su corregente Belsasar a cargo de la ciudad.
Entonces él y el ejército babilónico salen a enfrentar a Ciro, que se dirige hacia la ciudad de Babilonia. Y bueno, el ejército persa bajo Ciro deshace al ejército babilónico, capturan a Nabónido y marchan hacia la ciudad. Y Ciro sabe que la gran ciudad de Babilonia, las defensas la hacen prácticamente inconquistable, pero de todos modos va a marchar hacia la ciudad. Mientras tanto, dentro de la ciudad de Babilonia, Belsasar, que ahora se considera el rey, prepara la ciudad para un asedio prolongado. Refuerza las puertas mientras el ejército persa rodea la ciudad y está tan confiado, está tan seguro de que los persas nunca traspasarán las murallas de Babilonia. Desde su perspectiva, el ejército persa va a morir de sed, de hambre, o si se quedan demasiado tiempo, van a morir de frío. Pero no había manera de que tomaran la ciudad de Babilonia. Así que con las defensas de la ciudad establecidas, Belsasar decide hacer una fiesta enorme. Ahora, es importante señalar que Belsasar era en realidad el nieto del difunto rey Nabucodonosor. En el texto se refiere a él como el hijo de Nabucodonosor, pero esa es solamente una forma en la que se expresan. En realidad era nieto del rey Nabucodonosor. Y esto es lo que sucedió. El rey Belsasar ofreció un banquete, un gran banquete, a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos. Fue una gran fiesta, fue un pachangón. Y mientras bebía, Belsasar mandó que trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Ya hablamos de eso, ¿recuerdan? Entonces le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Esencialmente se burlaron de estas copas sagradas que habían sido tomadas del templo de Dios en Jerusalén. Pero la cosa se pone peor. Bebían vino y alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Y Yahweh acabó por hartarse, dice el texto. En ese momento, en la sala del palacio, apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Obviamente la fiesta se detuvo en ese momento. Mientras el rey observaba, la mano que escribía, pero no podía leer lo que estaba escrito. De hecho, nadie podía leerlo, no entendían este idioma. Y el texto dice esto: el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Y entonces Belsasar anuncia a todos en la fiesta: cualquiera que pueda leer e interpretar este escrito, lo haré el tercer gobernante más alto del reino. Pero nadie da un paso al frente. Ahora, su reina, que aparentemente no fue invitada a la fiesta, o no sé, se fue temprano, escucha toda esta conmoción y entra en la sala del banquete, ve la pared y esta extraña escritura y se acerca al rey y le dice: no se alarme ni se ponga pálido. En su reino hay un hombre en quien reposa el espíritu de los dioses santos. Su padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Tiene una inteligencia extraordinaria, conocimiento, entendimiento y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a este hombre y él le dirá lo que significa este escrito. A estas alturas, Daniel debía de tener unos 70 años más o menos, y aparentemente todo el mundo lo había olvidado, excepto quizás la reina. Así que encuentran a Daniel y lo hacen entrar. Belsasar repite sus promesas de riqueza, gloria y poder. Daniel sacude la cabeza, mira la extraña escritura que hay en la pared y dice: mire, usted puede quedarse con sus regalos o dárselos a otros, respondió Daniel al rey. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice la pared y le explicaré lo que significa. Y Daniel comienza y dice esto: su majestad, el Dios Altísimo, dio al rey Nabucodonosor, su padre, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Fue un regalo, porque de hecho dice: gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. Pero cuando su corazón se volvió arrogante por causa del orgullo, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Hasta que reconoció que el Dios Altísimo es soberano sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Entonces hace una pausa, Daniel, y mira a Belsasar directamente a los ojos y le dice esto: pero usted, Belsasar, siendo su hijo, no se humilló a pesar de saber todo esto. Ya habías oído esta historia, sabías lo que le pasó a tu abuelo, habías sido advertido, deberías saberlo, pero en lugar de eso,
Por el contrario, se ha opuesto al Señor del cielo. Y entonces creo que Daniel se enojó porque vio alrededor de la sala del trono todos estos preciosos artículos que habían sido robados del templo judío siendo usados de la manera incorrecta. Y pone su dedo enfrente de la cara del rey y le dice, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Es decir, te has burlado de Yahvé. Y luego, para colmo, usted glorificó a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. Y Daniel empieza en ese momento a ofender a todos los dioses babilónicos. Y le dice todavía, pero no glorificó al Dios en cuyas manos se encuentran su vida y todos sus caminos. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir, a lo que podría haber añadido. ¿Y estás seguro que quieres saber lo que dice ahí? Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene, Dios ha contado los días de su reino y les ha puesto un límite. Belsasar, tu liderazgo fue un préstamo y Dios está reclamando el préstamo. Tekel, ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Has rendido cuentas, has sido evaluado y reprobaste. Pérez, su reino se ha dividido y entregado a medos y persas. Te lo han quitado. Pensaste que era tuyo, nunca fue tuyo. Él da y él quita y ahora te lo está quitando. Ahora bien, mientras todo esto sucede, mientras celebran la fiesta, mientras Daniel interpreta lo que está escrito en la pared, sin que nadie en la sala lo sepa, los ingenieros persas estaban desviando una parte del río Éufrates que hacia un pantano fuera de la ciudad. Y el río Éufrates corría bajo la muralla de Babilonia a través de la ciudad. Y es por eso que ellos tenían un suministro interminable de agua y es por eso que no tenían miedo de un asedio prolongado. Pero aquí está la cosa, al desviar el suministro de agua, los ingenieros persas hicieron que el nivel del río Éufrates bajara, y cuando bajó lo suficiente, un equipo especial de buzos persas nadó debajo de la muralla, mató a los guardias babilonios que custodiaban las puertas, y luego abrieron esas enormes puertas hechas de acero para abrirlas, las movieron y los persas tomaron la ciudad. De hecho, Daniel nos dice, esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios. El Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Para ser sinceros, no estoy seguro cómo funciona todo esto, pero sí es cierto. Y creo que lo es. Hay algo ahí para todos los que tenemos algún tipo de influencia. Tu talento, tu educación, tus conexiones familiares, tu trabajo duro, tu disciplina o quizás simplemente tu suerte te colocan en un lugar de influencia. Pero lo que haces en esa influencia determina si eres o no un líder al que vale la pena seguir, un líder al que vale la pena imitar. Y esto es lo que cataliza esta idea, o el catalizador de esta idea. A diferencia de Nabucodonosor en sus primeros años y a diferencia de Belsasar, cuando vemos nuestra influencia, por grande o pequeña que sea, cuando la vemos como una mayordomía temporal de la que somos responsables, seremos mucho menos propensos a gastarla, enfocarla o aplacarla todo en nosotros mismos. Y estaremos mucho más inclinados a aprovechar nuestro liderazgo y nuestra influencia por el bien de aquellos a quienes tenemos el privilegio de liderar. No necesitamos que nos recuerden que el progreso es mucho más importante que la grandeza. Cuando adoptemos esta definición de liderazgo, que incluye la idea de que el liderazgo es una mayordomía, que es temporal y que tenemos que rendir cuentas, entenderemos que la gente es lo más importante, que lo mejor para la gente es siempre lo mejor. No necesitamos que nos recuerden que la gente le importa a Dios, porque viviremos con el entendimiento de que es Dios quien nos prestó nuestra oportunidad temporal para empezar. Así que, ya sea que estés liderando una familia, un negocio, una organización sin fines de lucro, una división de un departamento, un equipo, una ciudad, un estado, una nación, recuerda esto: liderazgo en todos los niveles es siempre una mayordomía, siempre es temporal y tienes que rendir cuentas. Y aquí está el porqué: porque el Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres y se los da temporalmente a quien Él quiere. Ahora, todo esto es simplemente la base o el contexto para donde vamos a ir en las próximas 3 semanas, y la próxima vez vamos a abordar el primero de los 3 elementos esenciales para liderar en tiempos de incertidumbre. Así que por favor, no te pierdas la segunda parte de Liderando a Través.
3 esenciales para navegar en la incertidumbre.